Agrocosta es una empresa costarricense que se ha dedicado durante más de 40 años a la importación y fabricación de productos fitosanitarios para la agricultura y ganadería centroamericana y del Caribe. Nuestro propósito básico es aumentar la productividad del agricultor o el ganadero mediante suplirle insumos de alta calidad, innovadores y amigables con el medio ambiente. Nuestra misión en Agrocosta es suplir insumos de alta calidad y eficiencia, económicos, con un servicio excelente y una completa satisfacción de nuestros clientes para lograr el cumplimiento de nuestras metas y contribuir al desarrollo de la actividad agropecuaria. Agrocosta es fabricante de parte significativa de su línea de productos. Por esa razón, ha destinado recursos especializados para el área de investigación, optimizando el potencial y efectividad de cada insumo agrícola procesado, garantizando al productor la confiabilidad y el rendimiento previstos. El propósito de la empresa es impulsar y mejorar la producción de alimentos sanos para nuestra sociedad por medio de la comercialización de productos naturales, innovadores y amigables con el ambiente. La empresa cuenta con clientes satisfechos en Costa Rica y 6 países de Latinoamérica, tales como Panamá, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Dominica. Dada su creciente expansión y visión futurista, la empresa ubicó sus propias instalaciones en Cartago, donde cuenta con una planta, bodegas y oficinas construidas con modernidad arquitectónica y funcionalidad para una operación creciente. En el ámbito empresarial, Agrocosta está dedicada a la importación, exportación, formulación, distribución y venta de insumos fitosanitarios. Dentro de nuestros productos destacan herbicidas, insecticidas, fungicidas, coadyuvantes, fertilizantes y una línea de productos orgánicos. Contamos con un equipo humano conformado por ejecutivos productivos, comprometidos con satisfacer las necesidades de nuestros clientes. A su vez, un departamento técnico con personal calificado que constantemente está capacitándose en tecnología de plagas, enfermedades, suelos, nutrición y su relación con nuestros productos, para brindar al usuario final soluciones adecuadas y oportunas para lograr el éxito de sus cosechas. Somos una empresa enfocada en una búsqueda constante del mejoramiento continuo de nuestras actividades diarias para ofrecer a nuestros clientes respaldo, soporte técnico y capacitación para el uso adecuado de cada uno de nuestros productos. Por esa razón, se consolidan continuamente esfuerzos importantes en materia de innovación y desarrollo, ofreciendo de manera permanente soluciones novedosas que generan resultados efectivos sin descuidar el medio ambiente. Nuestro equipo de profesionales está listo para servirle y ser parte del éxito de su empresa. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Sí? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos este día. Mi nombre es Leonardo Vega. Hoy me tengo el honor de presentarles a mis compañeros, los ingenieros Alonso Solís y el ingeniero Roberto Jao, quienes nos van a conversar sobre las buenas prácticas para garantizarnos un buen llenado y un buen cuaje de los frutos y así poder tener unas muy buenas cosechas. Agrocosta se complace muchísimo de tenerlos conectados. Agrocosta es una empresa que tiene 46 años en el mercado. Tenemos presencia en Costa Rica y en el resto de Latinoamérica, en 11 países.
Sin más que agregar, le cedo la palabra a mi compañero, el ingeniero Alonso Soler. Muchas gracias. No me deja compartir. No se escucha. Micrófono antes de compartir pantalla. Ok. Ahora No sí. se escucha nada. Ahora sí, yo creo que ya me escucho. Ahora sí, ¿me escucho? Listo, ahora sí. Muchísimas gracias, muy amable por el reporte. Ahora sí. Vamos a comenzar a conversar un poquito sobre esta conversación sobre el mejoramiento de la floración y el cuaje para incrementar sus cultivos. Los cultivos que principalmente vamos a tratar hoy es café, cítricos, aguacate y mango. Importantísimo tomar en cuenta que para que tengamos una ganancia real, necesitamos que todo sea equilibrado, que tengamos una muy buena planta preparada para una muy buena floración, lograr hacer que el cuaje sea bueno y lograr que ese cuaje nos llegue a desarrollar el fruto para poderlo comercializar de la mejor manera. Entonces, es todo un proceso, que comienza desde que sembramos el cultivo, la fruta en su mejor momento. ¿A qué se debe o por qué se da un aborto de las flores? ¿Por qué se da? Porque hay plantas débiles. Un cultivo debe tener o debe estar desde el puro principio en muy buen desarrollo, saber que la planta tiene la cantidad de hojas necesarias para desarrollar ese fruto, las raíces, que no tengamos pues ataques de plagas y enfermedades, que tengamos la cantidad de luz adecuada, ni más ni menos. Igual la humedad, un exceso de humedad, una falta de humedad nos va a provocar que no estemos en el mejor rango. Una temperatura incorrecta realmente nos da problemas. Y entonces, ese montón de cosas nos puede influir en el aborto de la flor. El otro problema que nos puede provocar un aborto de flor en esos estadios primeros son los hongos y los insectos. Normalmente antracnosis, mildew, fitóptera, pues nos podrían llegar a provocar que no se dé una buena polinización y entonces podría hacer que se aborte el fruto muy tempranamente. La polinización dijimos que es sumamente importante en las flores. ¿Por qué? Porque, digamos, en el caso de aguacate, una floración buena, pero matamos todas las abejitas, no va a haber polinizadores, o matamos los polinizadores y entonces no se va a dar la polinización y al no haber polinización no vamos a tener aguacates. En el caso de café, la polinización en los robusta no es tan importante, perdón, es muy importante. En los arábicos no es importante, o sea, nosotros no necesitamos polinizar en el coffee arábica, en la mayor parte de los cultivos que hay en Costa Rica, el 99%, porque muy poco robusta actualmente, no necesitamos la polinización, pero pues sí debemos mantener un equilibrio, no por eso podemos hacer algo en debido contra de los polinizadores. En el caso de los cítricos es interesante porque tenemos algunos cítricos que sí y hay otros que no. Entonces, ahí les recomiendo en el caso de cuando tengan un árbol específico,
saber si necesita los polinizadores o no. Ahora, de cualquier manera, sería bueno cuidarlos para proteger el ambiente. Como dije desde el principio, para tener un ingreso o un incremento de ingresos tenemos que tener no solo frutas, frutas de primera calidad. No podemos llegar con un aguacatillo todo feo y arrugado a tratar de venderlo como si fuera una primera. No podemos llegar con un frutito muy pequeño de limón queriendo venderlo como una primera. O sea, tenemos que llevar el cultivo en todo un equilibrio para que el cuaje, la floración y el llenado del fruto sea como debe ser y nos genere los ingresos que necesitamos. La floración como tal es la diferenciación, es el paso del tejido vegetativo a el tejido reproductivo. Y es muy importante que ese proceso se dé en el momento correcto. Ese proceso, si no lo hace, entonces no vamos a llegar a la fase reproductiva. Normalmente en mango nos pasa mucho, que tenemos problemas porque no se da el proceso en el momento, la definición de la planta, la diferenciación como tal, y entonces esperamos una floración inducida y resulta que nos da un nuevo crecimiento vegetativo. Entonces es muy importante que la planta esté madura, que el tejido esté maduro, que la leña, digámoslo así, la madera, el cultivo, el árbol esté preparado para una floración, para que cuando se dé esa floración podamos seguir adelante. El cuajado o amarre, en Costa Rica le decimos cuajado, en otros países le dicen amarre, es el momento de, digámoslo como dice aquí, metamorfosis, es el paso de entre la floración, o sea, se formó la flor y después ya viene la formación del fruto pequeñito, la perlita, le decimos en algunos cultivos. Viene la perlita y ese proceso es muy importante, es como tener un bebé. Entonces debemos cuidarlo muchísimo. Ese proceso de pasar de flor a fruto puede durar, no sé, unos 3 o 5 días, dependiendo del cultivo. Pero sí es muy importante cuidarlo muchísimo. ¿Por qué? Porque si no lo cuidamos, posiblemente ahí vamos a ver problemas. Más adelante vamos a ver cuáles son los factores que debemos cuidar ahí. Entre esos tenemos las precipitaciones. Normalmente en el momento de la polinización, el agua, el exceso de agua, una precipitación desmedida, nos puede lavar el polen, nos puede tapar la entrada del tubo polínico, nos puede ahuyentar en el caso de aguacate, los polinizadores. Entonces, sí es muy importante que haya una cantidad de agua, pero no excesiva. ¿Y cómo lo controlamos? Pues no tenemos cómo, pero es parte del proceso de vida. Las condiciones normales, ambientales, que vivimos en estos países de Centroamérica realmente son muy importantes. Tener los elementos o los minerales en el suelo, la cantidad de agua, el aire, el exceso de viento. En aguacate lo vemos que es catastrófico porque nos bota muchísimo de la floración y hasta nos hace que hayan frutos en el suelo un poco ya más grandes que nosotros decimos que ya están cuajados y se nos vienen abajo. El efecto de la luz y el calor pues también importan. Estos son los factores abióticos, pero también los bióticos. O sea, hay que pensar mucho pues también que el ataque de hongos, tanto a favor como en contra. Hay algunos hongos que son muy importantes y ese equilibrio es importante. Pero un ataque de una antracnosis en el momento de la floración o un ataque de ácaros o de áfidos o de trips nos puede llevar al traste el cultivo y nos bota una fruta o no nos permite que haya el cuaje. La planta siente que ese ovario no está fertilizado y donde dice no está fertilizado se deshace de él inmediatamente. Otro factor que es bien importante es que es el momento en que se da la diferenciación. Los factores que dan o que permiten la floración, esto nos lo va a tratar un poquito más desarrollado
el ingeniero Roberto Jao ahora, es muy importante que el momento se dé, porque si no se da cuando debe ser, pues cuando llegamos a las primeras lluvias que queremos ver esto en la planta, este proceso se da, bueno, Roberto nos desarrolla, pero se da por ahí de junio, julio, no, septiembre, octubre. Septiembre, octubre se da, que es cuando también está el proceso de la maduración en la misma planta. Entonces, este proceso tiene que darse para que la floración la tengamos en su mejor esplendor cuando comienzan las aguas. Nosotros podemos hacer que la bioestimulación se dé. Es muy importante bioestimular la planta. Más a sabiendas, digamos, este año sabemos que en café tenemos una condición especial. Tenemos un precio un poco bonito de la cosecha y entonces hay que cuidar en demasía esta floración que estamos teniendo en este momento. Hay que aprovechar ese cuajado a como haya lugar. No podemos darnos el lujo de que una flor que se desarrolló y que se polinizó no vaya a darnos un fruto. Eso no es posible. Pero resulta que si la planta nutricionalmente no está bien, podría provocarnos un aborto. Y eso no lo queremos, lógicamente. ¿Por qué? Porque queremos tener frutos. Entonces, podríamos hacer estimulación por medio de aminoácidos y polisacáridos. Los aminoácidos nos van a ayudar cuando no tenemos una buena nutrición en el suelo de nitrógeno, de fósforo, nos aporta una cantidad importante nutricional de fases ya adelantadas. Entonces, o polisacáridos, una fuente de polisacáridos nos puede ayudar también a que esa parte de nutrición, si no la tenemos en la forma adecuada, nos ayude a que se desarrolle. Importantísimo los inductores de resistencia, que ya 2 láminas adelante vamos a hablar de él, y las fuentes de fitohormonas naturales, las algas marinas. Siempre es muy importante tomar en cuenta que las fitohormonas en el proceso de la formación desde la flor comienzan muy antes, o sea, en la diferenciación, en el momento que se va a dar la diferenciación, donde va a pasar del crecimiento en la parte vegetativa a la fase reproductiva. Normalmente el que tiene que ver en eso son las citoquininas. Las citoquininas son las primeras que dan las primeras pasos o los primeros inicios para que comience a formarse, en este caso, la flor. Ya el desarrollo como tal de la flor lo tienen que ver las auxinas y las gibberelinas. ¿Para qué? Para que esa flor se forme, vaya bien completa, el estambre, los pistilos, para que todo se forme en la forma correcta. Y más adelante todavía, después de todo ese proceso de la floración, viene el ácido abscísico. El ácido abscísico, que es lo contienen también las fuentes de fitohormonas naturales que vienen de las algas marinas, nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque la abscisión, que es el momento en que la flor se abre y deja expuesto los estambres y los pistilos. Entonces, en ese momento que se abre la flor, es la abscisión. Y después tiene que deshacerse de todos los sépalos y los pétalos para que el fruto siga, digamos, lo que llamamos el cuajado, que veamos la pelita. Ese momento es muy importante. Entonces, todas las fitohormonas son importantes en esos procesos y ojalá que sean naturales para que realmente tengamos la protección o la reproducción o el desarrollo adecuado. Inductores de resistencia. Tenemos la resistencia pasiva, que es pues lo que mucha gente conocemos. Tenemos los tricomas, que es un medio de defensa, que cuando nos cae una espora, un huevito de un hongo, lo que pretende la planta es que los tricomas lo capturen de camino y que no lleguen hasta la lámina de la hoja y entonces no vaya a provocar una enfermedad. En el caso de las flores, lo hemos visto mucho en tricomas en aguacate y en mango, vemos que hay pelitos en las flores y esos pelitos normalmente, esos tricomas, esa es la función. Otras funciones o otras formas de resistencia pasiva que podemos ver normalmente en la planta son capas cerosas muy gruesas, como en el caso del café, que vemos que hay una capa cerosa que protege la hoja, que también protege la flor, y esas capas cerosas son importantes para que si cae un hongo,
no vaya a traernos al traste muy rápido la floración o nos vaya a abortar la flor. Pero también tenemos la resistencia activa. La resistencia activa está más relacionada con la parte genética de la planta. La resistencia de la planta hacia muchos hongos genéticamente. Nosotros podemos ayudarle a la planta aplicando algún producto que nos estimule la resistencia o la parte, como una especie de vacuna, digámoslo así, para que cuando llegue un hongo, la misma planta se defienda. Es importante tomar en cuenta que para que esa planta pueda hacer ese proceso, necesita estar bien nutrida, necesita estar vigorosa, porque la planta sí va a gastar energía defendiéndose en un momento determinado. En cambio, si le aplicamos un producto de estos, genéticamente ella se va a estar defendiendo sin un gasto de energía extra. El resto de los elementos pues son importantísimos. La nutrición del árbol es muy importante. Lo dijimos desde el principio. Si el árbol no tiene la nutrición adecuada, entonces tenemos problemas serios. ¿Por qué? Porque el nitrógeno, el fósforo y el potasio son básicos. El potasio ya sabemos que está relacionado con el flor y la fruto y también con el color y el sabor de la fruta. El fósforo que viene de la fotosíntesis directamente es el que nos va a ayudar con la energía básica para ese desarrollo. El nitrógeno, pues lógicamente es básico en la capacidad de la planta de hacer el proceso de fotosíntesis. Pero hay otros elementos que son muy importantes, que los necesitamos en momentos específicos y muy importante en el momento de la floración. En el momento de la floración, en el momento del cuajado, pues lógicamente tenemos que tener calcio. Calcio es parte de la pared celular y de la membrana celular. Para nadie es un secreto que para hacer tortillas necesitamos masa. Entonces, para comenzar esa formación de células, necesitamos calcio, que es el que nos va a dar esa primera estructura. Ajá. Y tiene que ver con la multiplicación y la elongación del tubo polínico y la división celular. El calcio es básico. ¿Cómo vemos una deficiencia de calcio? En general, en la mayoría de los cultivos lo que se ve son estas malformaciones en las hojas y este acucharamiento. Ese acucharamiento como pidiendo, ayúdeme. Ese acucharamiento es normalmente una deficiencia de calcio. Es muy importante tenerlo en cuenta. Perdón, se me olvidaba. El calcio también es muy poco móvil, para no decir que es completamente inmóvil en la planta. Entonces, sí debemos estar pensando en aplicaciones de calcio, aunque sean leves, pero sí hay que estar pensando en aplicaciones de calcio cada cierta cantidad de tiempo. ¿Para qué? Para que no tengamos una malformación o una deficiencia y nos vaya a dar en el traste con el cuajado del fruto. Boro es otro elemento que también en los primeros estadios de la formación de la flor es importantísimo porque tiene que ver con el crecimiento del tubo polínico y la viabilidad del grano de polen. O sea, es básico para el momento de la formación del fruto. En ese momento de la polinización, es básico que esté el polen en el momento adecuado y que el tubo polínico esté suficiente abierto para que pase. Eso también tiene que ver con la formación del fruto, lógicamente, porque si tenemos el fruto pues bien alimentado, también más adelante en la vida la germinación de las semillas pues van a ser de mejor calidad. Lógico, si no tenemos la cantidad necesaria de boro, posiblemente no se va a llevar a cabo la polinización, y si no se lleva a cabo la polinización, es un ovario muerto y la planta lo va a desechar inmediatamente. La simetría de la hoja está relacionada con el boro. Entonces, la hoja tiene que ser exactamente igual. Cuando la hoja es más grande de un lado que del otro, como lo vemos aquí, un lado corto y un lado más largo, si no es exactamente igual, es una seña bastante buena
de que hay una deficiencia de boro. En los frutos es igual. Normalmente cuando vemos chiles muy deformados, pepinos muy deformados o, no sé, papayas, está asociado directamente con una deficiencia de boro. El zinc es básico, es muy importante porque también es una de las primeras fuentes que nos va a ayudar con la formación de las citoquininas. Entonces, muchas veces la viabilidad del polen está relacionado al zinc. El daño por zinc o la deficiencia de zinc nos va a provocar un daño que es irreversible y que de fijo nos va a dar un aborto de flor legítimo. Lo necesitan las plantas también para el desarrollo, el crecimiento, como tiene que ver con las fitohormonas, pues es muy importante. Normalmente las deficiencias lo podemos ver así, los entrenudos son muy cortos, entonces se da como una escoba de bruja que llama alguna gente, que es muchas hojas delgadas, lanceoladas, con la parte de foliar en un amarillo y la venación muy marcada verde. La deficiencia de zinc es catastrófica, no nos podemos dar el lujo de una deficiencia de zinc previo a una floración o en la floración. El azufre es de los elementos bravísimos que tenemos que tomar en cuenta porque una deficiencia en el suelo de azufre nos puede provocar que no se absorbe el nitrógeno y el potasio. Vea qué interesante, podríamos tener nitrógeno y potasio en el suelo, pero si no tenemos el azufre que le ayude, o sea, no se va a dar. El azufre también tiene que ver con una baja floración y cuaje que nos lleva, ¿por qué? Porque las proteínas y algunas fitohormonas llevan azufre en su composición. Entonces, una deficiencia de azufre nos va a dar problemas serios y actúa en procesos fundamentales de la planta. La estructura de los compuestos orgánicos, estos son la cisteína, la cistina y la metionina, contienen en su formación azufre. Entonces, es muy importante. La relación azufre-nitrógeno en la planta debe ser 10:1. Y otro dato que es interesante es el efecto del azufre como fungicida e insecticida. Ya sabemos que el azufre tiene en alguna medida un efecto fungicida sobre anthracnosis, mildew y Phytophthora. Y en muchos casos también tiene un efecto sobre ácaros y áfidos. La deficiencia de azufre normalmente la vemos así y cualquiera podría decir, ah, no, pero es que aquí es una deficiencia de nitrógeno. Sí, claro, posiblemente tengamos también una deficiencia de nitrógeno. ¿Por qué? Porque no nos está dando la cantidad o el proceso de la absorción del nitrógeno. Yo creo que esta es mi presentación. Más adelante, bueno, ahora los va a atender el ingeniero Hao y vamos a tener un espacio para las preguntas. De hace unos meses para atrás conocimos al personal de Agrocosta y sus productos. Empezamos a aplicarlos en el amasigal y nos ha funcionado súper bien. Trabajamos con el Alga 600, el Conforte, el Green Leaf y nos ha cambiado el amasigal en toda la extensión de la palabra. Ha mejorado, su crecimiento ha sido muy bueno y la coloración espectacular. Adiós, gracias. Mucho mejor que como antes. Ha costado, pero hay veces uno necesita ayudas muy buenas como las de ustedes. Yo siento que por poquito que me han explicado, me va a servir mucho. Muy buenos los productos de Agrocosta, he hecho mucho, ya los he usado muchísimo y puedo mencionar algunos como Alga 600, Conforte, Vigorex. En realidad uso mucho los productos de Agrocosta porque... Y aquí estamos usando el Conforte, que nos ha ayudado muchísimo con las enfermedades. Se ha visto un mejor brote en lo que es la producción. Ha agarrado un mejor color lo que es la palma también. Y se nos ha ayudado a controlar muchas enfermedades. En el caso del uso de las algas en este proyecto, la idea ha sido mejorar los cuajes y ha dado muy excelentes resultados.
Muchísimas gracias al ingeniero Alonso Solís por su intervención. A continuación, el ingeniero Roberto Jao nos va a detallar más sobre los procesos de cuajado, llenado y una mejor cosecha. Le cedo la palabra al ingeniero Roberto Jao. Bueno, un gusto estar acá. Buenas tardes a todos. Vamos a seguir hablando un poquito de este tema, y es de la importancia, además de la parte nutricional que nos habló el ingeniero Alonso. Tenemos la pantalla, ¿verdad? Listo. Ok, para hablar ahora vamos a hablar un poquito de cada uno de los cultivos. Así por encima, sabemos que los mejores ingenieros están en las fincas, que son los dueños de sus cultivos. Ellos saben dónde están las deficiencias, cuál árbol está mal, cuál parcelita no produce lo suficiente. Entonces, estas son ideas y son sugerencias para que lo apliquen en sus fincas. Empezando con café, Alonso dio una reseña de qué pasa en la floración. Vamos a hablar de floración de café, pero primero vamos a ver qué es lo que pasó antes para que nos produzca esa floración. ¿Qué es lo que tenemos primero? Desde mayo iniciamos con el crecimiento de la planta, cuando inician las lluvias, crecimiento de las bandolas, de los entrenudos, y de ahí va a iniciar ya en septiembre, octubre, es cuando inicia por el fotoperiodo, es decir, que cuando tenemos noches largas y días cortos, la planta se activa y activa esos genes, esas hormonas que son los que inician con la diferenciación floral. Esto se llama inducción floral. Pero como les digo, lo primero es este crecimiento, porque sin este crecimiento no vamos a tener mayor cosecha para el próximo año. La segunda fase es que después de que pasa eso, ya vemos aquí en las fotos dónde están diferenciados los primordios florales. Los primordios, en cada entrenudo tenemos capacidad para producir más o menos 4 o 5 de ellos, y cada uno de ellos tiene la capacidad de producir de 4 a 5 flores. ¿Qué vamos a tener? Que si tenemos un crecimiento normal, un desarrollo de planta y una buena nutrición, vamos a poder expresar la genética de la planta, donde nos podemos tener de 20 a 25 granos de café en cada uno de los entrenudos. ¿Qué pasa cuando aplicamos químicos? Cuando aplicamos químicos, ese entrenudo se queda pequeño, ese entrenudo, esa hojita se queda pequeña. Ves que aquí todas las hojas son del mismo tamaño. ¿Por qué? Porque no aplicamos químicos. Entonces vamos a tener un desarrollo normal, no es que va a ser más, sino que es el normal de la planta, de un entrenudo de 4 a 5 centímetros y un desarrollo de flores. Okay, después de que pasa esto, vamos a tener una dormancia en ese primordio floral. Una dormancia de que va de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, y cuando inician las primeras lluvias, es decir, cuando inicia, después del estrés hídrico que sufre la planta el verano, llegan las primeras lluvias y se activa ese primordio floral. ¿Ok? Ya es cuando iniciamos, vemos aquí donde ya empieza a hincharse más el pitillo, cuando empieza a crecer la flor y cuando abre. Después de que abre, de una vez vemos a la semana que ya se nos empieza a marchitar, cae la flor y queda el granito listo y ya cuajado. Ok, vamos a ir viendo la otra etapa, que es ya después del cuajado. Vamos a ver esto, que es ya cuando tenemos cada entrenudo con todos los granos formados y donde empieza el desarrollo del grano, que eso es lo que vamos a traducir en una
plantación con muy buena cantidad de granos en cada entrenudo y después una maduración suficiente para que tengamos una buena cosecha. Ok, lo principal, ¿qué queremos siempre? Un desarrollo, una producción muy buena, una maduración uniforme y un crecimiento de bandola para la próxima cosecha. Eso es lo principal que vamos a querer en café. Como dato general, siempre la parte nutricional vamos a trabajarla con fertilizante del suelo, que ya nosotros en Agrocosta ya tenemos una opción para abaratar un poquito más los costos de la fertilización, ya que este año va a ser difícil ese rubro en el costo de café. Ya tenemos una solución ayudándonos con materia orgánica a base de algas marinas, como con los productos que tenemos, que ahora los vamos a ver. Siempre en cada una de las etapas de cultivo, y son importantísimos en cada uno de los momentos, ciertos elementos, como aquí vemos en este gráfico. En este gráfico, en febrero, marzo, abril, es cuando tenemos la floración y es cuando la mayor parte de elementos como el zinc, boro y calcio son los necesarios. En mayo, junio empieza la lluvia, se empieza el crecimiento de la planta, además del grano, desarrollo de grano. Vamos a trabajar ya con nitrógeno, potasio, fósforo, magnesio, calcio. Es importantísimo para el desarrollo de, como lo hablaba Alonso, más que todo, como influye en floración, como también el crecimiento de la bandola. Y en el resto de las etapas fenológicas del café, vamos a tener esos requerimientos hasta la maduración. Como siempre, lo que hacemos en estos casos es darle a la planta yo siempre digo, un gallito, como para que en el momento que esté en esa etapa, no tengamos ninguna deficiencia. No es que vamos a cubrir todas las necesidades nutricionales de la planta con solo foliares, eso nunca. Siempre hay que buscar las fuentes de fertilizantes de suelo, pero la idea es tenerle a la planta los elementos importantes de cada una de las etapas para que cada una de las etapas esté o se desarrolle al 100%. En cítricos vamos a tener floraciones diferentes al café. Igual en naranja o en aguacate, por ejemplo, vamos a tener más o menos dos floraciones bien marcadas al año. En limón vamos a tener casi una floración continua, más o menos mes a mes, pero siempre tenemos que cuidar muchísimo. Igual en café, cuidar de problemas de enfermedades como la antragnosis, que se nos da al traste de la floración directamente, que en estas etapas o nos afecta la flor o nos afecta el fruto pequeño. El proceso de floración en cítricos va desde que abre la flor. Siempre vamos a tener primero una brotación vegetativa, y de esa brotación vamos a tener la producción de flores. Y igual, como el café se abre, se poliniza, en este caso sí poliniza. Hay frutos partenocárpicos que se desarrollan sin semilla, hay otros con semilla. Igual en aguacate hay hay variedades que pueden desarrollar frutos sin tener polinización, pero son de muy baja calidad, entonces tampoco no podemos jugar ese chance, porque sí, la idea es tener un fruto bueno, adecuado, de buena calidad, de buen sabor, y siempre tiene que ser, ojalá todo momento, un fruto que tenga semilla, que haya sido polinizado. Como vimos, es primero la brotación. Aquí tenemos, empezando ya la brotación de las hojas nuevas, de los brotes, y vamos a tener una diferenciación floral ahí. Esto es una finca donde tenían muchísimos problemas en nutriciones,
y en cuajado más que todo, pero más que todo era, bueno, lógico, nutricional y por enfermedades. Iniciamos un programa trabajando bioestimulantes para el control de enfermedades y trabajando la parte de bioestimulantes también para ayuda a la floración con productos a base de algas marinas que nos ayudan al cuaje y al desarrollo de flor. ¿Qué es la ventaja? Que son productos, cuando son algas marinas, son productos, son fitohormonas naturales, no vamos a exigir al árbol hacer una cosa que no está preparado. Y vamos a darle la reserva para que en el momento que él empiece a cualquiera de las labores estas, va a tener toda la carga hormonal, toda la carga nutricional para darlo al 100%. Vemos en esta finca, tuvimos floraciones muy buenas, desarrollos muy buenos, donde tuvimos un cuaje casi bueno, muy alto, que al final vemos el desarrollo donde iban y al final tuvimos una respuesta así, de racimos de limones, y ya el productor contentísimo porque tenía meses de lo que sacaba, era 1 o 2 cajitas por semana, ahora sacaba 10, 20 cajas por semana. Igual experiencias en las zonas de Nandayure, en Los Ángeles de Nandayure, con Cope Cerro Azul y otros productores de esas zonas, donde trabajamos igual los bioestimulantes para el control de enfermedades o para inducir a la planta a que se defienda sola de las enfermedades, y tuvimos, y la parte nutricional también con los productos de Agrocosta, donde tuvimos resultados excelentes. También hablamos salimos de nuestras fronteras. En Panamá, con el ingeniero Gustavo Carrión, hemos hecho varias pruebas, hemos hecho trabajos ahí donde hemos tenido muy buenos resultados en desarrollo, en plantaciones jóvenes y en árboles ya, plantaciones ya establecidas, donde se vio el cambio muy rápido cuando empezamos a aplicar, a inducir al mismo árbol a defenderse de las enfermedades y ayudarle con algas marinas al suelo, y a la hora de floración con también productos a base de algas marinas, donde nos mejoró muchísimo el cuaje y nos mejoró el desarrollo de los árboles jóvenes. Cuando hablamos de floración de aguacate, también vemos que la floración de aguacate se nos da en épocas marcadas, digamos, y sabemos que de cada 1000 flores hay 1 o 3 aguacates que cuajan. ¿Qué es la idea? De que podamos tener no 1, sino 3 aguacates por cada 1000 flores. Entonces vamos a aumentar cantidad, porque siempre sabemos que las floraciones en casi todos los cultivos, los factores que nos afectan son ambientales, temperatura, lluvias, sequía, fotoperiodo como el café, pero esos son la parte, digamos, que no podemos controlar. Después, la parte que podemos controlar es más que todo la fertilización y la utilización de bioestimulantes. Entonces, con eso vamos a ayudarle al árbol, vamos a potencializar su genética para que nos dé un 100% de la producción. Sabemos que todos los procesos dentro de la planta son regulados por genes que se activan o desactivan generando una reacción en cadena que da un resultado determinado. ¿Cuál es ese resultado determinado? Es la producción. Ok, ¿y qué son esos genes están ahí? ¿Y qué son los que nos activan? Las señales exógenas, es decir, el tiempo, la temperatura, el agua. ¿Y qué debemos tener para que todo eso que estamos hablando nos dé el resultado que queremos, que es producción? Una buena nutrición y esa nutrición nos va a dar
que ese gen sea activado y que tenga todos los elementos, todos los carbohidratos, la energía, la nutrición para que nos dé en principal la floración y después el desarrollo y la producción de fruto. Como vemos, igual, desarrollo de flor, polinización, fecundación, cuajado, esas son las etapas principales de casi todas las floraciones. Una cosa importantísima y son las aplicaciones que debemos hacer y que más o menos hemos trabajado en cultivos como en naranja, limón y aguacate, que es las etapas de la floración que debemos cuidar, más que todo por antracnosis, y ahí vamos a aplicar también los insecticidas, por ejemplo en aguacate, los que nos molestan mucho con, como es el trips que se nos mete ahí en la flor. ¿Qué vamos a hacer? Las aplicaciones. Una es cuando tenemos, cuando está empezando el desarrollo de la flor, cuando tenemos como aquí, y en muchos lados le dicen, la flor en coliflor, que es un muñoncito ahí donde van a empezar a desarrollarse las flores. Y después de que abre la flor se poliniza, y cuando ya tenemos la cabecita de fósforo, que es otra etapa también importante para las aplicaciones. En cada una de ellas vamos a hacer aplicaciones curativas y preventivas. Las curativas, lo mismo con los bioestimulantes, que ahorita los vemos. Y la parte nutricional. Como vemos, estas son las 3 etapas donde vamos a tener. Aquí hacemos una aplicación, hacemos otra, dejamos que abra y que se polinice, y después cuando está en la etapa de cabecita de fósforo, hacemos la otra aplicación que vamos a cubrir contra ácaros para que no lo raspe y no se nos meta ninguna sarna. Y aquí antes también para que los trips tampoco nos molesten y prevenir la antracnosis para que el cuajado de la flor sea mucho mejor. Importantísimo, y es elegir los productos. Eso es lo más importante. ¿Qué productos vamos a buscar o a elegir para que nos cubran y que sean efectivos para las aplicaciones? Productos que tengan, ojalá, quelatos orgánicos, que sean fácil de absorber, que no tengamos problemas de mezclas y que sean de una concentración y una dosis suficiente para cubrir esas necesidades. Con este cuadro lo que vemos es la absorción de nutrientes según, digamos, la base o el material que vamos a aplicarlo. Cuando son sales o óxidos, que son los cristalitos ahí, estas bolsas que tenemos, que ofrece el mercado, los quelatos sintéticos, que casi siempre vienen con EDTA como quelatante, pero son sintéticos, son químicos, y los quelatos orgánicos que vienen con ácidos húmicos, ácidos fúlbicos, algas marinas, polisacáridos, aminoácidos. Entonces, ¿qué es la idea con esto? Ver aquí, por ejemplo, un fósforo es importantísimo, que cuando aplicamos una sal o un óxido, nos dura para que absorba el 50% de este elemento que estamos aportando, nos dura hasta 15 días. Con un quelato sintético, 7 a 11 días, y con un quelato orgánico nos dura 2 horas. Sin ver el nitrógeno, ¿eh? que entra en 12 minutos. Un potasio, para cuando tenemos maduración, nos dura 1 hora en quelatos orgánicos. Un potasio en sales nos dura 4 días. Un calcio foliar nos dura 6 días cuando son óxidos y sales. Cuando es un quelato sintético nos dura 36 horas, y cuando es un quelato orgánico 2 horas. Y un zinc importante también, como lo hemos visto, nos dura 2 horas cuando son quelatos orgánicos. Entonces la idea es que con esta tabla ver y escoger y preguntar cuáles son los productos que hay en el mercado que tengan estas características para poder hacer más eficiente la aplicación, más efectiva,
que corrija rápido las deficiencias y que nos ayude, que nos cree reservas en la planta. Ahora sí, vamos a ver y explicar un poquito cada uno de los productos para que tengan la idea de la gama que hay. El alga 600 son algas puras, algas son fitohormonas, es a base de sargazo. El CONCAT es un bioestimulante, es un catalizador de la planta, nos ayuda a que en cualquier momento de estrés o en el momento específico de floración, de desarrollo o de fructificación, tengamos la energía y la estimulación a la planta para que nos desarrolle cada una de las etapas. El silver es esa base de algas marinas con una parte nutricional, es decir, una parte mineral que nos ayuda muchísimo al desarrollo de flor y al cuaje. Por eso lo usamos también antes de que abra la flor en aguacates cítricos y después de que abra también nos ayuda también en el cuaje. Conforte y Confrut, estos son los bioestimulantes a base de plantas y de ácidos lácticos, péptidos de ácidos lácticos, el Conforte de base son extractos de plantas, que nos inducen, como hablábamos de los genes que para la floración los activan sustancias que nos producen cuando inician las lluvias, cuando hay bajas temperaturas, todo eso nos activa esos genes para que nos produzcan floración. La parte inmunológica de la planta se activa igual con sustancias que activan 1, 2, 3, 4 genes que inducen a la planta a defenderse de las enfermedades. Entonces, el Conforte es un producto a base de plantas que nos ayuda a que la planta se defienda sola de las enfermedades porque nos activa 13 puntos diferentes o 13 genes diferentes de resistencia natural de la planta. Y una de las cosas importantísimas que hace es que nos aumenta la cantidad de microorganismos benéficos en suelo, en planta, en raíz, en flores, en hojas. Entonces, esa cantidad o ese aumento en cantidad de microorganismos benéficos va a hacer el efecto de que van a bajar la cantidad de microorganismos patógenos. Vamos a crear otra vez un balance natural entre buenos y malos para que el ecosistema funcione normalmente. Confrut también nos ayuda muchísimo al control de enfermedades. Es más directo, es un efecto más directo contra los patógenos, pero también hace la activación del sistema inmune. Aquí también nos faltó uno que se llama el Vigorex, que son ácidos orgánicos que nos actúan directamente sobre bacterias patógenas. En la línea Greenleaf que hablamos ahorita, en la absorción de estos elementos, lo importante de esta línea es que vamos a todos estos elementos, el calcio, boro, el calcio, el Excelsin, el Greenleaf Forte, que es NPK más elementos menores, toda esta línea es a base o es quelatada o acomplejada con ácidos húmicos y algas. Entonces vamos a tener una mejor absorción, vamos a tener una mejor mezcla, una mejor aplicación. Para contarles, hemos tenido producciones y, por ejemplo, en café tuvimos en un ensayo 2 años un café sin aplicar ningún químico y tuvimos un aumento por el desarrollo de la planta que tenía, que se tuvo, un aumento casi de 10 fanegas comparada con el resto de la finca, que era una plantación de 2 años de un H1, un centroamericano, y el promedio en general de las plantaciones de la misma edad, el mismo momento de siembra y todo, la misma variedad, que fue normal de 40 hectáreas, 40 fanegas por hectárea, nosotros casi llegamos a las 50 fanegas por hectárea. Entonces, vale la pena tratar de trabajar o bajar la carga química en nuestros cultivos para poder tener mucho mejor producción, más sana y más, digamos, que de mejor calidad. Hay mucha experiencia en el campo de estos productos
mejorando calidad de fruta, mejorando desarrollo de planta y mejorando ganancias. Muchas gracias y cualquier cosita estamos a la orden para cualquier pregunta que tengan. Hay una pregunta sobre el zinc, la mejor forma de ponerlo. ¿Perdón? ¿Cuál es la pregunta? Vamos a ver, primero, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Vamos a pasar a responder algunas de las consultas que nos han hecho. Nos preguntan que cómo afecta la cercanía de los animales a los árboles, por ejemplo, los pollos. Bueno, ahí lo único que habría que cuidar, digamos, si tenemos una producción de algún galpón cerca, lo que sea, es nada más que no hayan lixiviados digamos, de la materia orgánica que está ahí hacia los árboles, que sabemos que materia o lixiviados que estén muy frescos van a ser muy ácidos y van a quemarnos raíces y van a afectarnos las raíces del cultivo. Pero si tenemos una producción animal cerca y con buenas condiciones, no tiene por qué afectar nada. Perfecto, buenísimo. Nos preguntan si hay algún artefacto para medir la cantidad de elementos en el suelo. ¿La cantidad de qué? ¿Algún dispositivo para medir la deficiencia de elementos en el suelo? Bueno, una herramienta importantísima que debemos tener son los análisis foliares y los análisis de suelo. Eso es, digamos, que no debe faltarnos en ningún cultivo. ¿Por qué? Porque de ahí nos basamos para la fertilización de suelo y ahí nos basamos para poder ver de qué forma o cuáles son los elementos que nos faltan o que le falta a la planta absorber. Entonces, esas son herramientas indispensables para producción. Tenemos que acostumbrarnos a manejar esa cultura de registros, de apuntar todo lo que hacemos en la finca, porque la información, si tenemos buena información de la finca o tenemos cuándo se hizo, cuánto se duró, qué se aplicó, qué fueron los resultados que tuvimos, esa es la mejor forma de poder tener de tomar decisiones de producción, de qué aplicamos, de qué lote está, ya no nos da resultado, qué lado que tenemos que aplicarle enmienda, cuál otro, una enmienda orgánica, o cuál, digamos, nos vamos a dar cuenta que suelos que tenemos un análisis de suelo muy bueno, pero está inactivo. ¿Por qué? Porque no tiene microorganismos. Entonces es una de las cosas importantes saber siempre usar el análisis de suelo y el análisis foliar para tomar cualquier decisión de aplicación. Perfecto, muchísimas gracias. Nos consultan también cuál es la mejor manera para aplicar el azufre al suelo. Hay mucho fertilizante químico que trae, digamos que trae azufre, es importante. Para mí, ok, la principal forma y la mejor forma es vía foliar, porque nos aseguramos que el elemento lo absorba más rápido la planta y digamos que lo aplique en ella o en la deficiencia que tenga mucho mejor. Y es mucho más fácil que se absorba vía foliar siempre y cuando tengamos, digamos, productos que sean
quelatados orgánicamente. Muchas gracias. Don Ronald de Talamanca, un saludo. Muchísimas gracias por estar conectado. Nos consulta si trabajamos con ayote. Bueno, nosotros trabajamos con todo tipo de cultivo, pero él consulta específicamente alguna recomendación para trabajar ayote, floración, desarrollo y demás en ayote. No, bueno, nosotros tenemos ciertas, digamos, especializaciones en nuestro personal. Alonso ha trabajado mucho más en esos cultivos y nos puede dar una recomendación más acertada. No, quédate ahí, tal vez importante es que si para ayote es muy eficiente en la floración, en pepino, en cucurbitáceas, en melón, en sandía. En general, el uso de productos que nos ayuden en ese proceso de cuajado o en la floración también. Acuérdense que la polinización sí es muy importante en cucurbitáceas en general, entonces sí debemos cuidar la floración. También es importante el uso de los mismos productos que nos ayudan mucho en la formación de la flor y el fruto en todos los momentos. Hay en la zona tuya, está Materiales San Francisco, creo, en Bribri, en Bribri, que tienen los productos de nosotros. Entonces ahí podrás conseguir los Green Leaf que te van a ayudar. Tal vez aprovecho para contestar de una vez la pregunta del azufre. También en la parte mía me parece muy interesante porque el Excelsin de Agrocosta contiene la cantidad o la concentración adecuada de zinc y de azufre para que los procesos de la polinización se lleven a cabo de la mejor manera. Entonces, yo pienso que una muy buena fuente de zinc foliar nos ayuda muchísimo. Normalmente cuando aplicamos azufrados al suelo, como nitramón o sulfato de potasio o sulfato de magnesio al suelo, pues también ahí lleva suficientes cantidades de azufre para que nos ayude con la captación de ese nitrógeno y ese potasio desde el suelo y pues se haga disponible. Siga, don Roberto, perdón. Ok, el azufre, bueno, es que dicha que hablaron del azufre. El azufre en un trabajo que hicimos en una finca con agricultura de precisión, viendo digamos que los factores que afectan la producción, lo hizo una matriz matemática enorme ahí para que nos da cómo eran las correlaciones en cada una de las cosas. Y una de las importantísimo fue que nos dio que entre más cantidad de azufre pongamos en el cultivo, sea suelo, sea foliar, vamos a tener mucho mejor producción. Muchas gracias. Dice, ¿cuál de los foliares está formulado con ácidos húmicos? Tal vez don Alonso nos pueda... No, los foliares nuestros, todos vienen con ácidos húmicos y algas marinas. Ok, permítame un segundo. Ok, no tenemos más consultas por el momento y el tiempo se nos está acabando de todas formas. En dado caso, pueden, bueno, don Alonso nos va a colaborar. Yo quería también, hay una pregunta sobre el uso de, equipo.
de medición. Muchas gracias, Magda. Nos está aportando la idea de que también hay unos equipos de laboratorio, digamos, que uno puede llevar al campo y hacer uso de ellos. Entonces también es un muy buen aporte por parte de Magda Murcia. Muchas gracias. Siga, don Leo. Sí, doña Magda, muchísimas gracias por acompañarnos también. Y a todos ustedes, muchas gracias nuevamente. Estamos a la orden. Nuestros contactos, bueno, servicio al cliente, @agrocosta.net. Pueden escribirnos, pueden también contactarnos vía Facebook. Cualquier consulta, cualquier sugerencia, inclusive, pueden contactarnos también. Bueno, estamos en YouTube, donde subimos generalmente bastante información relacionada no solamente con nuestros productos, sino la manera en la cual podemos colaborar para hacer de la siembra más fácil. De nuestra parte, nuevamente, muchísimas gracias. Estamos desconectándonos y nos vemos en el próximo webinar que estaremos anunciando próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias.